Bienvenidos al presente video en el cual vamos a hacer un estudio de las integrales triples. Ya en el video anterior terminamos todo lo que tenía que ver con integrales dobles y la aplicación del caso particular del cambio de variable a las coordenadas polares. Entonces ahora vamos a dar el salto a las integrales triples. Pero para dar ese salto a las integrales triples, sería muy bueno hacer un pequeño repaso de cómo hicimos la descripción de las integrales dobles para poder fijar algunas ideas y ver la similitud de cómo generalizamos de integral doble a integral triple. ¿Ok? Entonces, les recuerdo que en los videos de integrales dobles, lo que hicimos fue partir de una lámina rectangular. En esa lámina rectangular suponíamos que teníamos una función de densidad, y esa función de densidad era variable, una función de densidad variable que denotábamos con rho de XY, y pues agarramos lo que queríamos era medir la masa de esa lámina rectangular. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos eh, un sistema de particiones de tal manera que me quedó un mallado de la región. En el eje X tengo aquí las particiones asociadas al eje X, aquí las particiones asociadas al eje Y. Esas particiones inducen todo un mallado a la lámina, y en particular, pues aquí me voy a concentrar, como lo hicimos en ese video, nos vamos a concentrar en esta que está aquí, que es la lámina IJ. Esta es la lámina IJ. Esa laminita, pues se supone que por acá va a tener una altura delta YJ, y por aquí tiene un ancho delta XY. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con ella? La extrajimos, por aquí la tenemos. Agarramos un punto aleatorio, aquí un punto cualquiera en esa región, y en ese punto medimos, porque tenemos una función que nos mide la densidad. Entonces, al tener esa función que nos mide la densidad, pues entonces tenemos que en este punto aleatorio X y asterisco, Y asterisco, tenemos la densidad, y pues definíamos lo que es la masa en esa región IJ, en ese pedacito de la lámina, definíamos una aproximación de la masa como el producto de la densidad por unidad de área. Densidad por unidad de área, básicamente. Entonces, este producto me daba una aproximación de la masa en la región IJ. Si yo a ese producto le agregaba este par de sumas que están por acá, una suma que me vaya acarreando en X y la otra que me acarree en Y, entonces esta doble suma es lo que se llamaban las sumas de Riemann, y en el momento que a esas sumas de Riemann le agregaba este límite, el límite con la norma de la partición tendiendo a cero, entonces esto me permitía definir la masa de la lámina, y en particular daba, en caso que este límite exista, da origen al objeto matemático que es el que llamamos la integral doble. Entonces, llegamos a concluir en su momento que la integral doble de la densidad lo que me va a dar es la masa de la lámina, ¿ok? La masa de la lámina. Les recuerdo adicionalmente que la norma, porque aquí se habla del límite de la norma de la partición, recuerden que lo que hacíamos era medir las longitudes de todos estos bichillos, de todos los rectángulos. ¿Y a quién tomábamos? La norma de la partición era la más grande de todas esas diagonales. ¿Cuántas diagonales hay en total? M por N. Entonces, de las M por N tomo la más grande. En el caso particular que todas las cajitas fueran iguales, es decir, que la partición fuera regular, entonces este bendito límite que tenemos aquí se convertía en otro, que era el límite cuando el M y el N tendían a infinito. Esto es para particiones regulares. Bien. Entonces, todo este análisis que hice, pues un resumen sumamente rápido, me permitía llegar a definir la integral triple. ¿Por qué me tomé el rato de hacer esto? Porque resulta que esto que acabo de hacer, simplemente piense que se mete una variable más en juego, una variable más. Entonces, ahora, en lugar de pensar en una región rectangular, una placa rectangular que es sumamente delgada, ahora vamos a meterle al
altura. Ahora va a ser una placa que ya es tridimensional, ¿ok? Entonces, al considerar la altura, ya esto nos va a llegar a permitir definir ya no una integral doble, sino una integral triple. Entonces, ¿cómo luciría exactamente el mismo problema si yo quiero definir las integrales triples? El desenlace va a ser muy natural para ustedes, porque ahora en lugar de hacer Riemann solo en eje X y en eje Y, ahora la lámina que estoy tratando de medir su masa tiene altura. Entonces, en lugar de quedar cortada en un montón de rectangulitos, ahora va a quedar cortada en un montón de cajitas. ¿Y qué es lo que estoy sacando aquí? Lo que estoy es extrayendo la cajita IJK. Vean que es lo mismo. Ahora esa cajita va a tener por acá un delta YJ, va a tener un delta XY y ahora le vamos a agregar la altura que sería un delta ZK. ¿Ok? Genero un aleatorio, genero un puntito aleatorio dentro de la cajita y en ese punto aleatorio voy a medir la densidad. Nuevamente supongo que tengo una densidad que varía puntualmente y de manera continua en los diferentes puntos de la lámina. ¿Ok? Entonces, teniendo esa densidad, entonces vamos a definir la masa aproximada de esta cajita. Antes que multiplicábamos la densidad por unidad de área. Ahora, al pasarme al mundo tridimensional, va a ser la densidad por unidad de volumen. Ve que es exactamente lo mismo. Nada más que ahora es densidad por unidad de volumen. Y si yo a eso antes agregaba solo dos sumas, una en X, una en Y, ahora tengo que agregar una tercera para que me acarree en Z. Entonces, estas sumas son las sumas de Riemann asociadas a estas particiones en 3 dimensiones. Si esas sumas de Riemann yo le vuelvo a meter el mismo límite de la norma a la partición tendiendo a 0, ese límite me da la masa de la lámina y esto, en el caso que el límite exista, me va a permitir definir este objeto que tengo acá, que es una integral triple. Entonces, la moraleja de todo esto es que la integral doble de la densidad, me da a dar la masa de una placa muy, muy delgada. Y si ya ahora más bien yo quiero medir la masa de un sólido, es decir, de una región tridimensional, lo que tienes es que integrar con integral triple, ¿a quién? A la densidad con respecto a un diferencial ya no de área, sino con respecto a un diferencial de volumen. ¿Ok? ¿Qué seguiría de aquí en adelante? Porque yo espero que para ustedes sea muy natural el paso que di de las integrales dobles a las triples. Lo que seguiría inmediatamente es ver alguna estrategia de cómo se calculan las integrales triples, perdón. Recuerde que la integral doble yo la calculaba a través del teorema de Fubini. La integral triple también se va a calcular con el teorema de Fubini. Pero entonces tenemos que ver cómo es que funciona el teorema de Fubini en 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a ver el teorema de Fubini, solamente quiero cubrir una potencial duda que usted podría tener. Uno dice, vea, yo aquí le entendí que para sacar la norma de la partición, lo que se toman son estas diagonales y se toma la mayor. ¿Cómo funcionaría en 3 dimensiones? Es lo mismo, nada más que ahora son las diagonales de las cajitas que están acá. Es decir, lo que usted hace es, por ejemplo, medir de aquí a aquí estos vértices opuestos y toma esta distancia. Esa distancia se hace para cada una de las cajitas. La norma de la partición sería la más grande de todas esas diagonales. Si asumo partición regular, entonces todas las cajitas van a ser iguales y por lo tanto todas las cajitas tendrían exactamente la misma diagonal. ¿De acuerdo? Es un comentario simplemente que les quería hacer. Pero bueno, dejando esta formalidad y pensando más en cómo se
cómo se calcula ya en la práctica las integrales triples, entonces eso me obliga a contarles cómo es que funcionaría el teorema de Fubini en integrales triples. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen en este momento en pantalla y les voy a contar. Entonces, ahora más bien, la integral triple, espero que le haya quedado claro, la integral triple se calcula sobre regiones sólidas, La integral doble más bien se calculaba sobre regiones planas, sobre regiones bidimensionales, perdón. Esta es sobre regiones tridimensionales. Ok, entonces, por ese motivo es que aquí tengo una región tridimensional. Aquí tengo una región, esto es un sólido en 3 dimensiones que le estoy llamando D, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero es decirles que tengo una función h, una función escalar continua con dominio D, ¿ok? ¿Qué es lo que hace esa función? Se lo voy a poner muy claro. Esa función lo que hace es que agarra h, toma un punto x, y, z y me le va a asignar un escalar que digamos que sea w, o si quieres mucho mejor, póngale rho. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Esto es una función que en total tiene 4 variables. Entonces, la función h es de 4 variables en total, 3 independientes y una dependiente. Entonces, esa función lo que hace es pararse en cada uno de los puntos del sólido y extrae para este, digamos, para este punto que tengo aquí, que digamos que tiene coordenadas x0, y0, z0, va en ese punto y le asigna qué. Y me dice, en el punto x0, y0, z0, la densidad me dio tanto. Entonces, tengo por acá, digamos que un eje real, aquí un eje real, donde voy a ir representando, digamos que aquí está el 0. Entonces, resulta que entonces, para este punto, la función llega y me dice, bueno, para este punto la densidad me dio rho sub 0, un cierto rho sub 0. Luego se para en otro punto por aquí y uno dice, para este otro punto, ahora la densidad me dio rho 1. Entonces, el punto es que esto es una función, h es una función que toma puntos en el espacio y le asigna un valor real. El valor real que le está asignando aquí en este ejemplo hipotético sería la densidad que reporta el sólido en ese punto donde yo lo medí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que si yo tengo una función que hace eso, si yo calculo la integral triple sobre el sólido de esa función de densidad, con respecto a un diferencial de volumen, esta integral me da la masa de ese sólido. ¿Es la masa de quién? Es la masa del sólido D. Es la masa del sólido D. ¿Ok? Bien. Entonces, la pregunta ahora sí es, ok, está bien. ¿Y cómo se calcularía esa integral ya en términos prácticos? Bueno, lo primero que usted tiene que hacer, ya le voy a contestar esa pregunta, pero lo primero que usted tiene que hacer es decidir en qué plano canónico es más sencillo hacer la proyección. ¿En qué plano canónico es más sencillo hacer la proyección? Y para eso usted me aplica todo el conocimiento sobre proyecciones que ha adquirido en los videos previos. ¿Ok? Yo en los videos previos saqué el rato para contarle cómo saber hacia dónde es más fácil de proyectar y todo eso. Ok, aquí entonces lo primero es que usted estudia el sólido y ve hacia dónde es más fácil proyectar. Pensemos por un momento que por el motivo que sea, digamos que este sólido que tengo acá, el más fácil de proyectar es en el piso. Entonces, si la proyección la tengo en el piso, entonces significa que esta es mi región de proyección. Esto sería una región de proyección en XY. ¿Ok? Entonces, eso lo que me obliga ahora es identificar las superficies que me dan el techo y el piso para mi sólido, que a ese techo y piso ahora lo voy a medir a lo largo del eje Z porque estoy suponiendo que la proyección se hace en XY. ¿Ok?
en unos minutos voy a explicar los otros casos, que es qué pasaría si yo proyecto en alguno de los otros planos canónicos. Concentrémonos por un momento, suponiendo que estoy proyectando en XY. Entonces, si yo estoy proyectando en XY, entonces, por ejemplo, identifico que esta superficie que está aquí abajo, esta que está aquí abajo, sería el piso, y pues como estoy proyectando en XY, eso me obliga a despejar la variable Z. Por eso es que aquí escribimos Z igual a un F1 de XY. Y de la misma forma, aquí tendría el techo, este es el techo que sería un Z igual a F2 de XY. Entonces, si yo le digo a usted de dónde varía la variable Z, usted me tendría que decir que varía desde esta parte que es el piso hasta el techo. Desde el piso hasta el techo. Y así consecutivamente, desde piso a techo. Entonces, la variación del Z sería desde F1 de XY, desde F1 de XY hasta F2 de XY. Esa sería la variación del Z. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Fubini? El teorema de Fubini lo que me dice es lo siguiente. Lo que me dice, vean, ponga mucha atención. El teorema de Fubini me dice, vean, la integral triple que usted quiere calcular, se la voy a descomponer como la integral doble de una integral sencilla. Si usted pone atención a lo que acabo de decir, integral doble de una integral sencilla, en total estoy mencionando 3 integrales. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí es una especie como de integral iterada, por así decirlo, una especie de integral iterada para el teorema de Fubini. Entonces, lo que me dice el teorema de Fubini es que la integral triple, si usted está proyectando en XY, entonces se descompone como la integral doble sobre la proyección de una integral simple. Y la integral simple que está aquí adentro iría de dónde a dónde. La integral simple es la que mide la variabilidad en Z. La integral sencilla iría desde el piso hasta el techo. Es decir, puntualmente, aquí permítame para quitar esta preguntita que me está estorbando. Es decir, aquí puntualmente lo que diría es que esto es la integral doble sobre una región en XY. Ajá. ¿De quién? La integral doble, ¿de quién? De la integral que va desde F1 hasta F2 del argumento h de x, y, z de z con respecto a un diferencial de área en XY. Eso es lo que dice el teorema de Fubini. Entonces, ¿qué es lo que uno hace ya en la práctica? Lo que hace es agarrar esta función y le toma la primitiva con respecto a z, asumiendo que la x y la y son constantes, y evalúa desde F1 hasta F2. Cuando usted hace eso, toda esta expresión lo que me va a dar es una función m que depende de x y de y. O sea, lo que me va a quedar es una expresión que depende de x y de y. Y por lo tanto, ya usted cayó en una integral doble. Esa integral doble ya usted le aplica toda la maquinaria que conoce de integrales dobles. Entonces, eso es lo que hace el teorema de Fubini para integrales triples. Lo primero que hace es agarrar la integral triple y la baja a una integral doble. Y la integral doble usted le aplica toda la teoría de integrales dobles que ya usted conoce. ¿Ok? Antes de pasar a un ejemplo puntual, quiero contestar esta pregunta. La pregunta es, ¿qué pasa si tomamos que la densidad valga 1 exactamente? Si la densidad vale 1, observe que acá la integral se convertiría en una integral doble de r de xy de la integral desde f1 hasta f2 de u1 de z diferencial de área en xy. Y esto sería la integral
sobre la región en XY de Z, porque la primitiva de 1 con respecto a Z es Z, evaluada desde F1 hasta F2, diferencial de área en XY. Y esto sería la integral doble sobre la región en XY de F2 menos F1. ¿Ok? Y si usted presta mucha atención, recordará que esta integral ya le habíamos dado una interpretación. Vea que ahí dice la integral doble del techo menos el piso, porque recuerden que en esta explicación F2 es el techo y F1 es el piso. ¿Y qué significaba una integral doble cuando es la integral doble del techo menos el piso? Me daba el volumen del sólido. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión de esto? Conclusión. Cuando usted está en coordenadas cartesianas, o sea, en X, Y, Z, y calcula la integral triple sobre un cierto sólido de diferencial de volumen, esto lo que me da es el volumen del sólido. Esa es la conclusión. Y para usted no debería ser raro, porque recuerde que en coordenadas cartesianas, la integral doble con el argumento igual a 1 me daba área de la región. En integrales triples, en coordenadas cartesianas, la integral triple con argumento igual a 1 me da el volumen del sólido. Esa sería la explicación teórica de este fenómeno para que sepa interpretar. Entonces, le acabo de explicar cómo es que se va con la integral triple a la integral doble. Así es como funciona el teorema de Fubini. Y le acabo de explicar que si el argumento de la integral triple es simplemente un 1, pues entonces la integral triple lo que me daría es el volumen del sólido. Bien, dicho eso, estamos completamente listos para hacer un ejemplo. Dice, por ejemplo, por acá, dice, calcule la integral triple sobre el sólido Q, donde este sólido que está aquí es el sólido Q, de la función argumento X. Vean que acá la integral no trae un 1 en el argumento. Está en coordenadas cartesianas y no trae un 1. Así que esa integral no representa el volumen del sólido. ¿Qué representa? No sabemos, simplemente da un número la integral, porque la interpretación de la integral depende de qué sea lo que usted está integrando. En este caso, si usted me dijera que esta función es una densidad, pues entonces esta integral me estaría dando la masa de este sólido. ¿Lo ves? Entonces, la interpretación depende de qué sea lo que estés integrando. Pues aquí no hay ninguna interpretación, por lo tanto, esto simplemente da un número. Lo que sí estoy seguro es que no es el volumen. Ok. Bueno, lo primero es que adelanté un poquito por acá la proyección. Me parece que ese sólido, en función de nuestra experiencia, me parece que es bastante claro que ese sólido, lo más sencillo es proyectarlo en el piso. ¿Ok? Proyectarlo en el piso, ¿por qué? Porque vea que las paredes son superficies cilíndricas con variables X y Y. Entonces, las dos aristas que son las más complicadas, que son esta que está aquí, recuerden que la decisión yo la tomaba en función de las aristas que no están en un plano canónico. Ahí las únicas dos aristas que no están en plano canónico son estas dos. Y esas dos aristas, una pertenece a esta superficie cilíndrica, que es la que sale aquí del piso, ajá, por este lado, y la otra pertenece a la que está allá en el fondo, ¿verdad? A la otra superficie de allá. Y resulta que ambas superficies tienen variables XY, así que lo lógico es proyectar en el piso. Es definitivamente la proyección más simple para el sólido. Si yo me llevo la proyección al piso, las superficies cilíndricas además me regalan su ecuación. Una sería y igual a 2 menos x cuadrado y la otra es y igual a 1 menos x cuadrado. Y la región se ve clarito que es más fácil analizarla en la dirección que están estos vectores rojos.
para barrerlo en una sola, ¿verdad? Porque si yo me pongo a verlo para acá, hay un corte. Entonces, me sirve más verlo como una simple X. Por ese motivo, es que estoy diciendo que el X varía de 0 a 1, que es la variación que tengo aquí de 0 a 1, y los Y variarían desde la parábola 1 menos X cuadrado, que es donde están saliendo estos vectores rojos, hasta la otra que es 2 menos 2X cuadrado. Así que esta es la descripción. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero calcular aquí? Lo que me están pidiendo que calcule sería la integral triple, es esa. Bueno, no, este es un recordatorio de cómo es que se calculaba, ¿verdad? Pero la integral triple que me están pidiendo que calcule es esta. Entonces vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que me dice el teorema de Fubini? Vea, se la voy a descomponer como una integral doble de una integral sencilla, donde el argumento es el mismo que tiene aquí. El diferencial interior es de z. ¿Por qué el diferencial interior es de z? Porque yo proyecté en xy. El diferencial interior entonces es asociado al eje que da la altura. ¿Ok? Y los diferenciales exteriores sería un diferencial de volumen, perdón, de área, que es en xy. Y ahora, ¿de dónde a dónde variaría esta integral de aquí adentro? Pues resulta que si yo me voy al sólido, como yo proyecté, yo lo que tengo que identificar es el piso y el techo. Vean que el sólido aquí está completamente sentado, así que el piso es z igual a 0. Y el techo es este que está aquí arriba, es este planito. Y este planito es z igual a, despejando de acá, sería z igual a 2 menos y. ¿No comes? Sí, 2 menos y dividido entre 2. Ese es ese planito. Entonces, este sería el techo, el piso, y este sería el techo. Entonces, la integral iría desde z igual a 0 hasta 2 menos y dividido entre 2. ¿Ves? Es desde el piso al techo. Y ahora ya uno procede, uno lo que dice, bueno, la primera integral, esto sería la integral sobre una región en XY, la primitiva sería X por Z, variando desde 0 hasta 2 menos Y medios, ajá, diferencial de área en XY. Esto sería la integral doble sobre una región en XY, eso daría X por 2 menos Y medios, ajá. Y pues resulta que aquí ya estoy en un punto donde ya terminé la integral triple. Ahora ya estoy en una integral doble. Entonces, de aquí en adelante, usted aplica todo el conocimiento sobre integrales dobles. Como aquí arriba yo tengo descrita la región, vea que la región la tengo ahí descrita a través de desigualdades. Entonces, si yo me traigo la región para acá, significa que esa integral doble ya se convierte en la integral de 0 a 1. Vea que ya estoy aplicando el conocimiento de integrales dobles. La integral de 1 menos x cuadrado a 2 menos 2x cuadrado con argumento x por 2 menos y dividido entre 2 con diferenciales de y de x porque la región la vi como una simple x. Y de aquí en adelante ya la historia de lo que yo le podría aportar ya termina. ¿Por qué? Porque resulta que esta integral ya es una integral doble en el cual usted toma la primitiva con respecto a y, evalúa por el teorema fundamental desde 1 menos x cuadrado hasta 2 menos 2x cuadrado. Y me parece que aquí ya puedo darme el lujo, en función de lo que he ido explicando, de poner puntos suspensivos, porque esto es una parte que ya usted domina, tiene que ver con el cálculo de integrales dobles. Voy a aprovechar este ejemplo para algo muy particular. Lo que voy a hacer es hacer el contraste entre este ejemplo y este que tengo aquí. De hecho, póngale mucha atención porque es el mismo sólido, la misma proyección. Lo que quiero es que vean la diferencia en la redacción. Aquí lo que dice es, calcule esta integral triple, donde el argumento de la integral es una x. Y bueno, ustedes vieron cómo hice el cálculo. La redacción
La cambié, no cambié el sólido ni nada. Lo que cambié fue la redacción, la pregunta. Lean la pregunta. Dice, use una integral triple para calcular el volumen del siguiente sólido. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan diferente es en términos de procedimiento? ¿Qué tan diferente es esta pregunta con respecto a la anterior? Y o sea, son preguntas distintas, pero el procedimiento es prácticamente el mismo. ¿Por qué? La diferencia es que en este anterior el argumento de la integral es x, porque así me lo pusieron, y como ahora me están pidiendo que calcule el volumen, aquí entonces tiene que haber un 1, porque lo que quieren es que yo calcule el volumen. Por ese motivo es que la proyección es la misma, la descripción de la región es la misma, y la diferencia es que ahora en el argumento de la integral voy a poner un 1, pero todo aquí es igual, igual, igual. Es decir, que ahora seguiría la misma historia, que esto es la integral en la región en XY. Tomo la primitiva, que aquí antes era una X, entonces la primitiva era XZ, ahora solamente es Z, evaluada de 0 hasta 2 menos Y medios, diferencial de área en XY. Esto sería la integral doble sobre la región en XY, de 2 menos y medios a la hora de evaluar, diferencial de área en XY, y pues ahora lo mismo que hice hace ratos, sería la integral de 0 a 1, de 1 menos x cuadrado hasta 2 menos 2x cuadrado, con argumentos 2 menos y medios y diferenciales de y de x. Como pueden notar, esta integral que está aquí es exactamente bueno, no es exactamente la misma, si le comparo con esta. ¿Cuál es la diferencia? Que esta quedó con la X porque la integral triple que me pusieron a calcular traía una X. En cambio, en este caso particular, como era un volumen, pues el argumento de la integral triple es un 1. Pero en términos de procedimiento, los ejercicios son idénticos. Así que para tranquilidad de ustedes, a mí me pueden poner a calcular una integral triple o calcular un volumen. Todo el proceso de donde proyecto, leer la región, aplicar Fubini para bajar la integral triple a doble, todo es lo mismo. La diferencia es la función que yo coloco en el argumento. ¿Ok? Bien, entonces, las integrales triple no necesariamente uno necesite así como muchísimos ejemplos, porque como puedes ver uno, la integral triple uno la baja a una doble y ya aplica toda la teoría de integrales dobles, de las cuales sí hemos tenido muchísimos ejemplos. Me faltan un par de detalles. ¿Cuál es un par de detalles? Uno es, usted podría tener la duda de cómo se hace en los demás casos. O sea, ¿cómo es que se hacen los demás casos? Es lo mismo. ¿A qué me refiero? Que ahora, por ejemplo, si por algún motivo yo decido que la proyección más fácil es en XZ, pues si la proyección más fácil, por el motivo que sea, es en XZ, entonces yo igual tengo que identificar un techo a lo largo del eje Y, un piso a lo largo del eje Y, suponiendo que hay que despejar la Y en términos de X y Z, aquí también, y por lo tanto la integral triple se convierte en una integral doble. Es lo mismo que le acabo de explicar. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora la integral doble se plantea sobre la región en XZ, que es donde usted proyectó. Y ahora voy igual de piso a techo, es la misma idea, pero vean la diferencia sustancial. Vean el diferencial interior. Ahora el diferencial interior es de Y, porque estás proyectando en XZ. ¿Ok? Entonces, de manera similar, como le hice hace ratos, ahora lo que haces es agarrar esta función, tomarle la primitiva con respecto a Y, supones el X y el Z constantes. Cuando haces eso, ya te va a quedar una función, todo esto va a ser una función M que va a depender solo de X y Z, y ya hecho eso, caes en una integral doble en XZ y aplicas toda la maquinaria de integrales dobles. Eso que acabo de explicar
Es exactamente lo mismo que tendrías que aplicar en el caso que ahora más bien, el último caso, que sea que estás proyectando más bien en YZ. Igual, si usted proyecta en YZ, pues tenés aquí un cierto piso, este que está aquí sería el piso, hay que ver el X como función de YZ, aquí estaría el techo, ver a X como función de YZ, y la integral, de acuerdo con el teorema de Fubini, la integral triple se convierte en esta integral que estás viendo acá, es lo mismo. Ahora la integral doble sobre una región en YZ, ¿ok? Y ahora el diferencial interior es con respecto a X, que sería el eje que da la altura. Entonces, como usted puede ver, es totalmente idéntico, es completamente idéntico. Entonces, a mí me parece que para efectos de los intereses de este video, que usted entienda cómo es que se aplican las integrales triples, con ese ejemplo fue más que suficiente. En videos que vienen en camino, o sea, en videos nuevos, vamos a seguir calculando integrales triples. Entonces, no quiere decir que hasta aquí queda el tema, sino que en videos, en otros temas que vienen, vamos a tener que calcular integrales triples. Entonces, estos temas se siguen ejemplificando mucho. ¿Ok? Yo voy a cerrar el video simplemente contándoles que las integrales triples tienen propiedades muy similares a las integrales dobles e iguales a las integrales en una variable. Y el motivo es muy claro. Pues que resulta que el objeto integral en Rn es un único objeto. La integral en R, en R2 y en R3, que es la que estamos haciendo en este momento, son casos particulares de la integral en Rn. Así que las propiedades tienen lógica que sean demasiado idénticas. Por ejemplo, esta primera propiedad lo que establece justamente es que de las integrales triples, al igual que pasaba en las integrales dobles y en las integrales sencillas, yo podía sacar las constantes. Si yo tenía dos funciones integrales f y g, de tal manera que tengo una integral de una suma o la integral de una resta, yo la puedo separar como una suma o resta de integrales por aquello que lo necesito. Y bueno, hay algunas propiedades adicionales que justamente, por ejemplo, dice aquí que si yo integro una función positiva, pues la integral me va a dar positiva. En un caso particular, por ejemplo, cuando f es 1, me da el volumen del sólido. Esta también es una que pues tiene su cierta importancia teórica, pero tal vez uno en la práctica no la usa mucho, así que simplemente lo que dice esa propiedad es que la integral es un operador que preserva orden. ¿Qué quiere decir? Que si la función f es más grande que la función g, entonces la integral de la función más grande, que era f, me va a dar un resultado más grande que la integral de la función más pequeña, que era g. Entonces, preservó el orden. Como f es más grande, me genera una integral más grande. Es una cuestión de orden. Y la última es una propiedad muy similar a una que ya usted conoce. En el mundo de las integrales dobles hemos estado haciendo esto para que vea un poco la lógica. En las integrales dobles, nosotros a veces hemos tenido regiones, por ejemplo, una cosa como así. ¿Ok? Una región de integración como esta, nosotros nos hemos permitido, por ejemplo, en el caso que la barramos para acá, tengo una región R1, una región R2. Entonces, la región R es igual a R1 unión R2. Estas regiones, R1 y R2, entonces cumplen que la unión de ellas me da toda la región completa. ¿Ok? Y lo único que comparten esas dos regiones, me refiero a R1 y R2, son puntos en la frontera. De hecho, estos puntos que están acá son puntos que están en la frontera de R1 y R2. Entonces, la única intersección que existe entre R1 y R2 son los puntos en la frontera. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo nosotros? Que si nosotros calculamos la integral doble sobre R de una función f con respecto a un diferencial de área, nosotros hemos estado haciendo la integral sobre R1 y luego sobre R2 y sumamos los resultados, ¿no? Eso es lo que hemos estado haciendo.
Entonces, esto es una propiedad que me dice justamente que bajo esa hipótesis de que la unión de las regiones, si es una unión finita de regiones que me da la región original, entonces yo puedo calcular como a pedazos la integral. Entonces calculo sobre R1, sobre R2 y sumo los resultados. Y nosotros hemos estado haciendo esto mucho en integral doble. Pues resulta que la propiedad que tienes aquí arriba es la misma propiedad, pero para integrales triples. Entonces, es una propiedad que se llama una aditividad. Hay una aditividad en la integral triple. Nada más que ya en la integral triple no serían regiones así, sino que es un poco más como más complicado. Es como si por algún motivo, como que tuvieras aquí un sólido. Vamos a ver si les vendo un poco la idea. Como si yo tuviera un sólido que viniera como así, no sé, se me ocurre una cosa así, y que por algún motivo raro, que no visualizo en este momento, yo tuve que cortarlo aquí y lo partí en un sólido Q1 y aquí abajo un sólido Q2 y todo el sólido entero sea Q. Entonces, Q es la unión de Q1 con Q2. Y esos dos sólidos, lo único que comparten son estos puntos en la frontera. Nada más. Entonces, la propiedad de arriba lo que me dice es que si usted está calculando la integral sobre el sólido completo de una cierta función, la puedes calcular sobre solamente Q1 y luego la calculas sobre Q2 y suma los resultados, ¿no? Entonces, esa última propiedad es una generalización de esta que ya se está utilizando. Si por algún motivo uno la necesita, pues entonces la puede utilizar. Entonces, simplemente en esta última participación en el video, lo que quería hacer hincapié es que estas propiedades son una generalización de las propiedades que usted ya conoce sobre la integral. Entonces, en los próximos videos, pues irán surgiendo más integrales triples sobre las cuales seguimos calculando. Entonces, vamos a seguir ejemplificando. Pero bueno, hasta aquí por lo menos quedó bien establecido lo que es el concepto de la integral triple y cómo funciona el teorema de Fubini, el cual ejemplifiqué adecuadamente con este ejemplo. Con esto terminamos este video.